Estamos llegando al último capítulo o al último sermón de este capítulo que hemos estado siguiendo por los últimos domingos de Romanos 8, donde estamos hablando del Espíritu Santo. Y este capítulo tiene el propósito de disipar toda duda respecto a la seguridad que tenemos en la obra que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Para quienes han puesto su fe en Jesús, la salvación es segura, eterna. Y eso es lo que este capítulo ha tratado de confirmar. Y el Espíritu Santo tiene la maravillosa y fundamental obra de confirmar esta verdad. Viene a nosotros para garantizarnos que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Viene a nosotros para hacernos ver que aquellos que hemos creído en Jesús somos hechos hijos de Dios. El mismo Espíritu confirma en nuestro interior que tenemos esta intimidad con el Padre. Pero también el Espíritu nos recuerda que este mundo no es todo, que hay algo más maravilloso que Dios ha prometido, una herencia gloriosa para aquellos que son sus hijos, que un día estaremos con Él, viviremos con Él eternamente en gloria, en algo que la Biblia denomina la nueva creación. Pero aunque ese es el fin, también el Espíritu nos advierte y nos dice con claridad que la vida en este mundo, mientras esperamos esa herencia eterna, no será fácil. El sufrimiento lamentablemente será parte de nuestra experiencia en este mundo. Pero se nos anima a seguir perseverando, a seguir esperando con fe esa herencia que Dios ha prometido a su pueblo. La pregunta que surge entonces es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo evitar caer en desesperación, en dudas, en angustia, en medio de las experiencias difíciles de este mundo? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la esperanza, a pesar de lo que vemos y experimentamos día a día? Así llegamos a estos últimos versículos de este capítulo, para encontrar en estos versículos las respuestas a estas preguntas. Pero antes de eso te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias por lo maravilloso que eres, al cuidar de nosotros, al protegernos, al animarnos, al fortalecernos a través de tu palabra. Gracias por la maravillosa obra del Espíritu Santo que viene a nosotros recordándonos lo que tú has dicho. Y fortalece nuestra fe para que podamos vivir de acuerdo a ello. Dirígenos ahora, Señor, al meditar en estos últimos versículos para encontrar la fortaleza que tú quieres darnos. En Jesús te lo pedimos. Amén. Pablo sabe que mantenerse firme en esta vida no es fácil. Él lo sabe. Cuando hay dolor, cuando hay dificultades, no es tan fácil seguir firmes en esta esperanza de alcanzar la gloria prometida. Por eso, al concluir, Pablo en este capítulo quiere dejarnos verdades que sabe que nos ayudarán a enfrentar estas situaciones y a poder seguir adelante. Y creo que lo hace magistralmente a través de 5 preguntas. 5 preguntas que buscan mostrarnos verdades que debemos recordar para mantenernos firmes en esta esperanza. Vamos con la primera pregunta de estas 5 preguntas. Versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Primera pregunta, ¿quién puede estar en contra nuestra? Quizás para poder entender lo que Pablo quiere decirnos a través de esta pregunta, cambiemos un poco esta pregunta. Y podríamos hacer esta pregunta de la siguiente manera. ¿Hay alguien que se opone a que vivamos para Dios?
¿Hay alguien que se opone a que lleguemos a la gloria que Él ha prometido para sus hijos? Si esta fuera la pregunta, probablemente muchos de nosotros tendríamos una lista de oponentes. Para algunos sería una lista larga, otras quizás no tan larga, pero todos podríamos decir que hay cosas que se oponen a que lleguemos a la meta. Podríamos describir a estos enemigos formidables que día a día están ahí buscando frenar esta obra, oponerse a ella. Las dificultades propias de la vida, los dolores, las enfermedades que tenemos que enfrentar en este mundo. O la sociedad incrédula que nos rodea, esta sociedad que se opone a la voluntad de Dios. O incluso podríamos pensar en nuestro propio pecado, nuestro egoísmo e incredulidad, que muchas veces nos hace difícil obedecer a Dios, amarle como debemos amarle y amar a nuestro prójimo como deberíamos. ¿Y qué decir de nuestro peor enemigo, la muerte, que está ahí siempre rondando alrededor nuestro y tarde o temprano nos va a alcanzar? Y si a esto le sumamos la actividad de Satanás y todas sus huestes, la lista es larga de quienes se oponen a que lleguemos a la meta. El mundo, el diablo, nuestro pecado, son quienes llenan esta lista de oponentes, de enemigos que buscan que no lleguemos a la meta. ¿Quién puede estar en nuestra contra? La lista es larga. Pero Pablo no hace la pregunta de esta manera, como la estamos pensando ahora. Él la plantea de otra forma. Y comienza con, si Dios está de nuestra parte. Si Dios está de nuestra parte. ¿Existe alguna lista que valga la pena considerar? Este capítulo, todo el capítulo 8 de Romanos, nos ha aclarado que no cualquiera tiene el derecho de decir que Dios está de su lado. Pues son solo sus hijos, aquellos que han creído en Jesús, aquellos que han confiado en la obra de la cruz, son aquellos que han sido adoptados por Él. Son quienes tienen la garantía de que Dios está de su parte, de que Dios está de su lado. Son aquellos que han sido elegidos por Dios, predestinados, llamados, justificados, y a los ojos de Dios están glorificados. Es a ellos a los cuales Dios ha garantizado que estará a su lado y que tiene un plan para ellos, para ti, para mí. Y tiene todo el poder, Dios tiene todo el poder de llevarlo a cabo. Así que podemos con toda confianza tentar, retar a todos estos formidables enemigos y opositores que quizás pueden intentar o querer intentar ponerse en nuestra contra y frenar la obra de Dios en nuestra vida. Pero Dios está con nosotros. Y Él ha prometido hacer frente a todos estos oponentes. Él nos protege, Dios mismo. Pablo sigue, segunda pregunta. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Sigamos en este juego de cambiar las preguntas de Pablo para entender un poco qué es lo que quiere decirnos. Y podríamos preguntarnos, ¿hay algo que Dios no quiere o no puede dar para que nosotros podamos perseverar hasta el final? ¿Hay algo que Dios no quiere o no puede darnos para que podamos mantenernos firmes hasta el final? Quizás no nos aventuraríamos a dar una respuesta a esta pregunta. Pero podemos pensar en cosas.
cosas que necesitamos para mantenernos firmes. Cosas que creemos necesitar, que consideramos fundamentales para mantenernos firmes. Cosas que podemos pensar, de las cuales depende toda nuestra vida, depende nuestra fe, depende nuestra seguridad, depende nuestra felicidad. Yo creo que todos tenemos una lista de cosas que creemos necesarias. ¿Qué cosas son? Quizás deberíamos preguntarnos, frente a esta lista, ¿son realmente todas ellas necesarias? Cosas que quizás hoy día no tenemos y pensamos que son muy necesarias para la vida. ¿Son realmente necesarias? Y creo que es aún más importante preguntarnos, ¿Dios quiere y puede proveerlas? Pablo responde a esta pregunta. Porque Pablo nos recuerda que Dios, quien sabe mucho mejor lo que tú y yo necesitamos para mantenernos firmes hasta el final y alcanzar esta meta, esta herencia que Él ha prometido, Él, que sabe mucho mejor lo que necesitamos, tiene el poder y tiene el ánimo de proveer todo lo necesario y lo ha demostrado el compromiso que Él tiene con nosotros. Dios no se ha quedado en lindas palabras de buena crianza, diciendo, me interesas mucho. Él lo demostró. ¿Quieres tener la seguridad de que Dios te dará todo lo necesario para la vida? ¿De que Él proveerá abundantemente todo para que llegues a la meta que Él se propuso en tu vida, en mi vida? Pablo nos dice, mira la cruz. Mira lo que estuvo dispuesto a dar Dios por ti. Ahora piensa respecto a qué podrías necesitar. Lo que sea que creas que es necesario. Fe, fuerza, santidad, amor, o algo material que creas necesario. Ahora, ¿hay algo en esa lista que se pueda comparar con el valor que tiene el Hijo de Dios? ¿Hay algo más valioso o más difícil de entregar para Dios que la vida de Jesús para tu salvación y mi salvación? Si estuvo dispuesto a dar lo mejor por ti y por mí, ¿se restringirá en algo que sea necesario para mantenernos firmes y alcanzar la meta? Es posible que pienses que hoy día hay algo que no tienes y que consideras súper necesario. Pero Pablo nos recuerda que Dios, nuestro Dios, que es tan generoso y que está junto a nosotros, está cubriendo todas nuestras necesidades. Y si hay algo que aún no ha cubierto, no ha provisto, deberíamos preguntarnos si realmente es necesario para alcanzar la meta. Pero Él no se restringe, Él se compromete y lo ha demostrado a través de la cruz. Tercera pregunta, versículo 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién te acusará? Esta pregunta nos lleva a imaginar un tribunal, un juicio donde Dios es el juez. Y nuevamente podríamos cambiar la pregunta y preguntarnos, ¿hay alguien que te pueda acusar? ¿Hay alguien que tenga algo en contra de ti que pueda llevar a juicio
contra ti? Hay algo que nadie sabe. Y si se llegara a saber, ¿podría ser usado en tu contra en un juicio delante de Dios? ¿Hay alguien que sabe? Sin duda podemos pensar en posibles acusadores. Satanás, sin duda, el primero. Y eso significa su nombre, el acusador, quien ha sido mostrado en la Biblia como quien busca difamar a los cristianos. Pero también podemos pensar en nuestra propia conciencia. La Biblia también nos dice que nuestra conciencia nos acusa. Y quizás exista alguna persona que no nos considere dignos delante de Dios, del amor de Dios, y esté dispuesta a apuntar con el dedo. Quizás una buena pregunta que podríamos hacernos entonces: ¿existe algo que Dios desconozca de ti y de mí? Y si Él lo sabe todo, si Él ya sabe todo respecto a ti y a mí, toda posible acusación se diluye frente al veredicto que Él ha emitido. Porque Dios, a quienes han puesto su fe en Jesús, los ha declarado justos. El juez supremo lo ha decretado. Por lo que no hay ningún acusador, ninguna causa, nada que pueda llevarse ante Él y le haga cambiar el veredicto que Él ha dado. Justos por la fe en Jesús, por su obra. Cuarta pregunta: ¿quién te condenará? ¿Quién condenará? Verso 34, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Siguiendo esta imagen del tribunal, un juicio donde Dios mismo es el juez, la pregunta ahora es: ¿existe alguien que desee condenarnos? Por supuesto. Nuevamente, la respuesta es: sin duda debe haber alguien que esté deseoso de condenarnos. Quizás nuevamente nuestro corazón muchas veces toma el primer lugar en esto, haciéndonos sentir que no tenemos lo necesario para poder estar con Dios. Pero también pueden existir personas que estén dispuestos a condenarnos. O los mismos demonios desde el infierno estén gritando condenación contra nosotros. Pero al final hay solo un juez, uno que tiene nuestro destino en sus manos. Y solo el veredicto de Él es el que realmente debe preocuparnos. ¿Y qué es lo que dice? Pablo nos recuerda que Jesús fue quien murió por nuestros pecados. Pero también nos recuerda que fue Él el que se levantó de entre los muertos en victoria. Y no solo eso, hoy día está a la derecha del juez, mostrando las pruebas ante Él, diciéndole al Padre, por todos aquellos que han puesto su confianza en Él, diciéndole: no le cobres la deuda. Yo he pagado por él, yo he pagado por ella, y yo morí en el lugar de ellos. No le cobres la deuda. ¿Hay alguien que pueda decretar condenación contra los que Jesús salvó? Yo me imagino un día cuando esté delante del trono de Dios, ese día del juicio final. Y ahí estaremos todos
todos los seres de la creación. Y también estaremos todos aquellos que hemos creído en Jesús, en la obra que Él llevó a cabo por nosotros en la cruz. Quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos pedido perdón a Dios y hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador. Y estaremos de pie frente al Juez Supremo. Y quizás escuchemos una voz desde el fondo. Una voz que pregunte, ¿hay alguien que tenga algo contra Pancho? ¿Hay alguien que tenga algo contra Arturo? ¿Contra Seba? ¿Contra la Fran? ¿Hay alguien que desee o pueda condenarle? Que hable ahora. Y me imagino en ese mismo instante Jesús mismo será quien se ponga de pie. Y con una mirada firme y desafiante, mirará a la multitud, los incontables seres que estarán allí, para ver si existe alguien que se atreva a hacerlo. Y luego Jesús mirará al Padre y le dirá, Él también es de los míos, ella también es de los míos. Yo pagué por él, yo pagué por ella. Yo morí su muerte, pagué su deuda, para que esté junto a nosotros por siempre. La presencia de Jesús junto al Padre garantiza que esto es una realidad hoy. ¿Quién te condenará? Si Jesús está allí para defenderte. Quinta pregunta, versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Ahora Pablo hace la pregunta de manera abierta. Y él mismo nos da una lista de respuestas. Una lista de cosas que podríamos interpretar como muestras de falta de amor. Las cosas que podríamos enfrentar, que podrían llevarnos a pensar que Dios en realidad no está tan interesado en nosotros. Si Dios me ama, ¿es correcto que esté pasando por estas dificultades? Definitivamente son cosas durísimas, dolorosas, desagradables. Cosas que el mismo Pablo había experimentado en su vida, no eran cosas ajenas a su ministerio, a su vida. Quizás situaciones que Pablo sabía que los hermanos en Roma estaban enfrentando. Cosas que sin duda sufrirían poco tiempo después a manos de Nerón, del emperador romano. Si Dios me ama, ¿es correcto que esté pasando por estas dificultades? Pero Pablo les recuerda la Escritura y les dice que el sufrir no implica abandono de Dios. Versículo 36, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Pablo dice, al contrario, el sufrir a veces vendrá, no por la lejanía de Dios, sino todo lo contrario, a veces vendrá por estar cerca de Dios. Entonces, ¿cómo enfrentar las dudas respecto al amor de Dios en medio de las dificultades? Versículo 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
La manera, nuevamente dice Pablo, es mirar la muestra de amor de Dios por nosotros. No solo dice que Dios nos ama, que es una verdad, Dios nos ama. Lo demostró de una manera innegable. Fíjate que no dice Dios nos ama, dice que Dios nos amó, pasado. Sin duda nos sigue amando, pero quiere hacer el énfasis en la prueba de amor que Dios dio, lo demostró en la cruz. Y en base a eso, a lo que hizo Dios por nosotros en Jesús, es que ahora somos más que vencedores. Y Pablo nos dice, no te permitas creer otra cosa. No permitas que las dudas vengan a tu vida. Esta es la convicción de Pablo, basado en hechos, no en emociones, no en ideas, en hechos. Dios lo demostró. Verso 38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay ninguna experiencia, por dura que sea, que diga que Dios no te ama, que diga que Dios no me ama. Nada podrá impedir que Dios siga amándote eternamente. No lo dudes. No lo dudes. En la primera lectura que escuchábamos hoy día, Apocalipsis 7, se le muestra a Juan de una manera gloriosa una visión del cielo, una visión del final de la historia. Una visión de la nueva creación junto a Dios, donde todo su pueblo estará junto a Él por la eternidad. Y se le habla de una multitud incontable, de todos los que han creído en Jesús como su Salvador, y son descritos como quienes han salido de una gran tribulación, la gran tribulación en este mundo. Y estarán en gloria, junto al Padre, adorando al Cordero por la maravillosa obra que llevó a cabo por ellos. Apocalipsis 7, versículo 16. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Pero mientras esperamos ese final glorioso, la vida aquí no será fácil. Para muchos, una gran tribulación. ¿Cómo soportar vivir en este mundo? ¿Cómo soportar con todas las dudas y dolores de esta vida? ¿Cómo aguantar hasta ese momento cuando Dios secará las lágrimas de nuestros ojos? Pablo nos da estas 5 preguntas para ayudarnos, para que estas verdades sostengan nuestra fe. ¿Quién puede estar en nuestra contra? Ninguna fuerza puede impedir que el plan de Dios se cumpla en ti y en mí. Nadie. ¿Cómo no habrá de darnos todas las cosas? No hay ningún recurso necesario que Dios nos negará para poder avanzar y llegar a la meta. Queda demostrado porque dio lo más valioso, su Hijo, por ti y por mí. ¿Quién te acusará?
No hay nada que Dios desconozca de ti y de mí que puede ser usado para acusarnos ante Él. ¿Quién te condenará? Nada, ni nadie puede cambiar el veredicto que Dios ha dado. Y Jesús está allí para garantizarlo. No hay condenación. ¿Quién te apartará del amor de Cristo? Nada, ni nadie puede impedir que Dios siga amándonos por siempre. Pablo nos dice, no dejes que nada, ni nadie, te quite este gozo, esta seguridad que tenemos en la obra de Jesús en la cruz. Ni Satanás, ni la pandemia, ni la crisis social o una posible crisis económica, ni el Islam, ni la violencia, ni los hijos rebeldes, ni un esposo o una esposa incrédula, ni la cesantía, ni la sociedad pagana, ni la enfermedad, ni el narcotráfico, ni el dolor, ni la soledad, ni el fracaso, ni el pecado, ni la incredulidad, ni la inmoralidad, ni el abuso, ni la corrupción, ni los políticos, ni la izquierda, ni la derecha, ni los ricos, ni el cambio climático, ni la enfermedad de aquellos que amamos, ni los demonios, ni la muerte. Nada podrá impedir que Dios nos siga amando y que un día estaremos con Él en la gloria. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por este maravilloso capítulo de Romanos y por este final glorioso, Señor, que nos vuelve a dar herramientas para poder vivir en este mundo, en medio de las dificultades, en medio de las dudas, verdades fundamentales, Señor, que debemos usar para seguir perseverando hasta que un día estemos junto a ti, con esta multitud incontable, en aquel lugar donde tú mismo secarás las lágrimas de nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a recordar estas verdades, a recordar especialmente tu increíble amor y a no dudar de Él, a pesar, Señor, de lo que podamos estar viviendo o experimentando. En Jesús te lo pedimos. Amén.